A continuación, para dar inicio a la exposición, quisiera presentar a la expositora que impartirá la sesión de hoy. Su nombre es Milena Mea Muñoz, es neuropsicóloga clínica, licenciada en psicología, magíster en neuropsicología pediátrica, diplomada en medicina del sueño, miembro del equipo de investigación de neurodesarrollo de la Universidad de los Andes. Le damos el paso a Milena para que dé inicio a su presentación. Docente. Hola, buenas noches a todos. Permítame un minutito para compartir mi pantalla. Quiero que me confirme si se escucha y se ve bien. Y docente. Ya. Bueno, buenas noches otra vez. Gracias, Ruth, por la introducción. Gracias a ustedes por la asistencia. Veo que somos un grupo grande, así que vamos a tratar de que esta hora sea muy entretenida porque es un tema sumamente interesante. Un tema además que es relativamente joven porque digamos que el estudio del sueño es una disciplina que nace hace pocas décadas. Entonces, eh, todo lo que se ha ido aprendiendo es novedoso y seguimos en esa parte, ¿no? Del aprendizaje con respecto a lo que sabemos y el impacto que tiene el sueño en nuestra vida. Parte del temario que vamos a tratar hoy, como les decía, es un tema muy interesante, pero además es intenso y extenso, por lo que para que nos enfoquemos en algunos puntos interesantes, vamos a justamente a mencionar qué es el sueño, la importancia del sueño, los trastornos del sueño más comunes, que creo que es una de las cosas que muchos de ustedes, colegas y quizás alguien que esté interesado en la medicina del sueño, es porque está viendo este seminario ahora. La epidemiología y la prevalencia, ¿no? Últimamente hemos estado observando que cada día se incrementa más las personas que tienen algún tipo de trastorno del sueño, independientemente de la edad, el impacto global de los trastornos del sueño, el impacto en la calidad de vida de aquellas personas que tienen algún tipo de trastorno de sueño y por supuesto el ciclo, como les mencionaba Ruth, de preguntas y respuestas. Bueno, así que como va a ser una noche cortita por el tema, pero intensa, demos entonces de una vez el inicio a esta clase. Bien, el sueño, muchos seguramente habrán ya investigado por su parte lo que es el sueño. Antes se creía que el sueño era casi que como que entrábamos en coma o como que nos desconectábamos o teníamos, no sé, una especie de viaje astral y digamos que ha sido todo un enigma por el pasar de los siglos, incluso antes de la medicina moderna. Y esto se debe a que es un fenómeno muy atípico, digamos, desde el punto de vista fisiológico, porque no podemos casi entender el proceso como tal, aunque ya se ha ido adelantando mucho acerca de esto. Y la función todavía queda algunos espacios por conocer realmente de qué se trata. Por lo tanto, como les hacía mención hace unos minutos, estamos en eso, en pleno desarrollo de lo que se conoce hoy por la medicina del sueño. Sin embargo, actualmente entendemos que es un momento en donde el cuerpo repara, digamos, hay funciones. No es que nuestro cerebro deja de trabajar en ese momento, no, el cerebro sigue funcionando, pero tiene otras funciones distintas a las que se ve en la vigilia, ¿no? Y de hecho, tan importantes son que impactan luego al momento de estar despierto, como es la concentración, la atención, el aprendizaje,
regula nuestro humor, regula nuestro apetito, impacta, digamos, transversalmente a nuestra vida, ¿no? Y por lo tanto, como nuestra vida es justamente rodeada de muchas actividades, en cada una de esas actividades, a veces, cuando no tenemos un sueño reparador, nos vemos afectados y nos empezamos a convertir en alguien que justamente busca solución a algún tipo de trastorno que esté viviendo, digamos, en ese momento algo agudo o peor en los casos en donde es crónico, ¿no? Fíjense que parte de lo que se entiende también es que el sueño está regido, ¿no? Por un reloj interno, ¿no? Algo que nos enseña cuándo es hora de dormir y cuándo no, que nos dice, este es el momento de apagar ciertas funciones o de ir preparando el cuerpo, ¿no? Digamos, con neurotransmisores específicos para esta función e ir disminuyendo la carga de, de algunas otras hormonas para justamente llegar al momento del sueño. Eh, Esperamos generalmente que sea un ciclo que dura 24 horas, es decir, nosotros empezamos un día y partimos por ciertos momentos donde tenemos una alta actividad de vigilia y después va a ir al acercarse la tarde, porque somos, digamos, seres diurnos. Al acercarse la tarde, nuestro cuerpo se prepararía justamente para este momento del descanso y del sueño. Ahora, como les decía, el sueño es importante y nos afecta en muchas formas. Digamos, desde lo cognitivo que le mencioné, yo quiero también ahora mismo aprovechar este momentito, es porque, como ya vieron en el inicio, yo soy psicóloga neuropsicóloga. Quizás, si ustedes necesitan saber de otras, digamos, especialidades que también tienen que ver con la medicina del sueño y las preguntas van en función a eso, digamos, cardiología, pónganse ustedes, las personas que tienen que ver con enfermedades respiratorias. Hay un equipo multidisciplinar que siempre tiene que trabajar en conjunto y yo, desde mi área, puedo contestar algunas preguntas, pero si esto, alguna duda surge del área que no es mi expertise, pues yo pues los invito a consultar a un especialista que sea adecuado para su duda, ¿no? Entonces, desde lo cognitivo, que es mi área, digamos, nos podemos encontrar con personas que han tenido ciertos problemas de concentración. Tanto así que en algunos países y se está intentando regular el tema de cuántas horas duermes, ¿no? De hecho, acá en Chile hay un tema de regulación para la gente que trabaja en el transporte, por ejemplo, los transportes interurbanos, los buses o estos transportes de carga que tienen que pasar largas horas. Se regula una cantidad de horas. Lo mismo en Estados Unidos, hay unas ciertas normas en donde se te vigila. Sin embargo, se norma la cantidad que debería una persona dormir para estar al volante, pero cómo se mide si esa persona durmió con la calidad que se precisa, ahí es donde queda una bruma, ¿no? Que no está muy claro. Y es que, ¿por qué se intenta hacer esto? Porque cuando nosotros no dormimos bien, nuestros niveles de atención llegan a ser a veces tan malos como una persona que esté en estado de ebriedad, así de ese nivel de grave. Podemos tener alta incidencia en accidentes en donde por justamente no estar nuestras funciones cognitivas a todo, a lo que se espera, podemos poner en riesgo no solamente nuestra vida, sino la de otros, ¿sí? Así que en ese nivel de deterioro puede afectar la escasa o algún trastorno, la escasa cantidad de sueño o algún trastorno del sueño. Ahora, como les decía, como estamos mediados por un ciclo, ¿no? de vigilia y de sueño, y que estamos sincronizados con la luz, porque tenemos conos en los ojos que perciben, es decir, al salir el sol, nosotros estamos
expuestos a una cantidad lumínica que nos hace activar, ¿no? Hay ciertos, y no quiero ser muy específica en honor a que nos rinda el tiempo, pero hay ciertos circuitos en el cerebro que sensan esa luz y dicen, ah, mira, qué bien. Vamos, ya me estoy activando, baja la melatonina, se activa el cortisol y se activan las funciones de vigilia y por lo tanto, al irse bajando el sol, que es el, digamos, el deber ser, empezamos entonces a tener un cambio también en algunos neurotransmisores y comienza entonces, o debería comenzar, el ciclo del sueño. Ahora, ¿qué pasa cuando el ciclo de sueño y vigilia no está o se desincroniza? Y ahora es sumamente fácil que se desincronice. Antes, digamos, una de las causas principales de que se perdía ese ritmo en los países, digamos, que son más polares, como los que están en el extremo norte o en el extremo sur, un poco también Chile, ¿no? Donde los horarios de sol cambian según las estaciones. Eso podría tener afecta, obviamente, en muchos casos, esta sincronización de las que le hablo. Pero ahora ya esto no es solo el único caso, a veces también tenemos mucho con la presencia de la luz artificial, ¿no? En la llegada de la tecnología, pues también ha cambiado la cantidad de horas que nos exponemos a luces, el tipo de luz, el hecho de que ahora tengamos más uso de tecnología como pantallas, televisión, etcétera, que la intención no es satanizarlo, ¿no? Nosotros de hecho dependemos de la tecnología, si no, no estuviésemos ahora mismo conectados, pero sin duda, cuando no somos conscientes de que nos está afectando a largo plazo, tendríamos entonces que tomar acciones para revertir esos efectos que en la exposición continua van causando en nuestro cerebro. Esto, si ustedes lo notaron, ahora cuando terminemos en la exposición, ustedes quizás me pueden comentar, en la época de la pandemia, que todo era a través de pantalla, los niños en el colegio, las personas trabajando, el que nos teníamos que pedir comida y todo a través de las pantallas, hubo una alza en los trastornos del sueño, que hoy se mantiene. Como que no hemos logrado bajar ese número de casos que aumentaron durante ese momento crítico, digamos, del planeta y que hoy se instala y se convierte sin duda en una preocupación. ¿Y por qué preocupación? Les quiero comentar que, por ejemplo, yo sé que hay personas en otros países, pero digamos, las estadísticas recién del año pasado, acá una revista de una de las clínicas más grandes de Chile, la Clínica Las Condes, habla que alrededor del 63% de la población de Chile ha experimentado insomnio. O sea, es más de la mitad de los habitantes de Chile no pueden dormir. ¡Qué terrible! O sea, estamos hablando de verdad de la pandemia tras la pandemia. Y un 30%, que también es un número gigante y además espantoso, tienen insomnio crónico. Y el insomnio crónico quiere decir que es persistente, que no es algo que ya de hecho algunas personas seguramente han intentado resolverlo de alguna forma y aún así siguen estando en estos momentos donde no pueden lograr o al menos mantener el sueño. Los trastornos del sueño. Esto es lo que venimos arrastrando en nuestra introducción, nuestra ya casi mitad de charla. Son estas afecciones que justamente están hoy eh, haciendo estragos, no solamente en el hecho de que eres consciente de no dormir, que ya es abrumador, porque muchas personas ya a la hora de irse a dormir y no pueden conciliar el sueño se convierte en un problema de estrés adicional. Pero detrás de eso también hay otras enfermedades que están de la mano de estos trastornos, problemas metabólicos, aumento de incidencia de diabetes, problemas de salud mental sobre todo.
Y como ya les comentaba hace un minuto, el tema de, digamos, las dificultades cognitivas. De hecho, tanto así que yo soy, como les mencionaba, neuropsicóloga y a veces hago mediciones en donde muchas personas acuden, no, tengo déficit atencional porque últimamente no me concentro y todo se me pierde. Y cuando examinas, te das cuenta que no es un déficit atencional, es que no ha dormido en semanas y quizás en meses. Y eso es un flagelo, porque empieza con esa percepción de malestar, pero después se va instalando, porque como muy bien ya se sabe, a largo plazo puede generar un deterioro cognitivo, ¿no? Eh, Eso, y por esto se convierte ya en un tema que se incluyó en el DSM-5 como una enfermedad per se, ¿no? Antes se hablaba de que el sueño o las dificultades con el sueño quizás eran síntomas de otras enfermedades, que es cierto, pero hoy también se sabe que el sueño también es una enfermedad per se. Es decir, la falta de sueño, algún trastorno de sueño se convierte entonces en la enfermedad principal que a su vez genera otro tipo de enfermedad. Y es complicadísimo porque si estamos hablando que la medicina del sueño es relativamente joven, todavía no tenemos un estudio longitudinal, así como no sé, como de casi 100 años, que nos diga exactamente cómo sería la trayectoria de alguien que ha empezado a tener trastornos del sueño desde la infancia y cómo termina, digamos, esa persona, su vida con la afectación del sueño. Pero sí se han hecho proyecciones de que es muy probable que sufran de trastornos metabólicos, problemas cardíacos, problemas cognitivos. En los niños afecta mucho la conducta, el aprendizaje, el desarrollo, el tamaño, porque si bien este seminario habla de adultos, no puedo dejar pasar el hecho de que cuando un niño no duerme, hay funciones endocrinas que se están perdiendo. Y esto impacta directamente en el desarrollo, es decir, no solamente en el tamaño, sino en el desarrollo cerebral. Y estamos hablando entonces de alguien que si empieza a tener problemas del sueño desde la infancia, cuando esté en la mitad de su vida, puede estar arrastrando, digamos, deterioros importantes a nivel general, físico y mental. Los principales trastornos del sueño que hoy vemos, y hay otros más, o sea, yo quedé aquí corta porque como les decía, además de cada uno, tienen unos subtipos que estos los vamos a ir ver. Ojalá me puedan acompañar en el curso, que este curso sí va a tener 8 horas, así que vamos a poder ver esto a profundidad. Pero los trastornos, digamos, principales que se ven en clínica y cuando una persona va y consulta a, no sé, a salud primaria, a la urgencia, a la enfermera, a algún, digamos, sitio donde se puede hacer estadísticas, son estos, ¿no? El insomnio como el señor, el rey de los problemas del sueño. La hipersomnolencia, que está de la mano un poco de la narcolepsia, los trastornos del sueño relacionados a la respiración. Estos son también gravísimos y ahí es donde yo les decía que si alguien sabe o tiene duda con respecto a profundizar de esto, si bien en el curso yo voy a hablar, pero si alguien tiene una inquietud porque está padeciendo algún tipo de trastorno relacionado con la respiración, es necesario que consulte a un especialista cuanto antes porque es súper peligroso porque es una pausa en la respiración cuando dormimos, ¿no? Y esto tiene un efecto bastante, digamos, impacta mucho en el deterioro cognitivo y en las funciones. Los ritmos circadianos, que este momento en donde queremos dormir, a veces tenemos
los circuitos cambiados, es decir, a veces tenemos mucho sueño en el día y en la noche no podemos dormir, o nos viene a dar sueño tipo 1 de la mañana y entonces ya son las 6 o 7 y tenemos que levantarnos y no nos podemos levantar. Este tipo de trastorno se le ya conoce como trastorno del ritmo circadiano. Las parasomnias, que son uno mucho más presente, quizás en adolescentes y en niños, pero en adultos no deja de estar. De hecho, en algunas ocasiones todavía prevalecen desde la adolescencia, desde la niñez. Y un trastorno también que es súper angustioso e incómodo, o sea, son los trastornos relacionados al movimiento, que son, por ejemplo, piernas inquietas, ¿no? Insisto, esto lo vamos a profundizar en el curso, pero cada uno de ellos eh, tiene una manera de diagnosticarse, una manera de tratarse que no necesariamente es la misma. Y una persona podría estar, digamos, teniendo distintos tipos de trastornos de sueño, por lo que requerirá más de una atención, ¿no? En este caso, y por eso les hablaba de la atención multidisciplinar, que es súper importante. De hecho, hasta los odontólogos están involucrados en la medicina del sueño, porque la ventilación, que es parte de los trastornos de la respiración, la mordida, la forma en que tenemos la boca, a veces impacta en nuestra calidad de sueño, cosa que antes no se conocía y pues muchas personas han pasado toda su vida teniendo problemas de sueño y quizás con una buena atención odontológica de especialistas que sepan de la materia, pueden mejorar su sueño, ¿no? Bien, ahora veamos un poquito, para que no nos quedemos solamente con la señalización de los principales, ¿no? El insomnio. El insomnio es la dificultad persistente, de acuerdo a lo que dice la Academia de Diagnóstico del Sueño, ¿no? Americana. Se define como esta incapacidad de iniciar, de mantener o de mantener el sueño hasta final de la mañana. ¿Qué quiere decir esto? Que el insomnio no es solamente esta dificultad de dormir, de acostarme y dormir. También solamente a veces pasa que a las personas se les dificulta el hecho de conciliar el sueño y después que lo logra, pues puede mantenerse y se levanta. Esto es lo que llamamos insomnio de conciliación. Y esto se mide a través de las latencias del sueño, que tienen justamente todo lo que esté por encima de 10, 15 minutos ya es digamos, se podría clasificar como un trastorno de conciliación del sueño, ¿no? Mantener el sueño, como su nombre lo dice, es como que me dormí, pero a mitad de la noche me desperté. O sea, como que no puedo tener ese sueño de corrido, ¿no? O este sueño, o el trastorno de sueño precoz, digamos, que es aquel que me despierto y que mucho antes de la hora, es decir, no logro dormir la cantidad de horas que debería, aunque me acosté y me dormí rápido, aunque dormí, digamos, corrido una cantidad de horas, pero son escasas la cantidad de horas que logro dormir y, no sé, son las 4 o 5 de la mañana, me desperté y ya no logro dormirme más allá de que yo haya intentado dormir por decirle un número, hasta las 7 de la mañana. Entonces son, digamos, 3 tipos de criterios para identificar este insomnio. Por lo tanto, tenemos que ver cuáles serían esto lo que causa, ¿no? Y el manejo de estos, probablemente los síntomas van a ser los que nos van a ir dirigiendo de cómo se puede ir atendiendo, ¿no?
Por ejemplo, la fatiga diaria es uno de los síntomas muy comunes porque, bueno, obviamente al no poder dormir la cantidad de horas que requieres, vas a tener algo que se conoce como deuda de sueño. Y es decir, si yo en la semana dejo de dormir mi cantidad de horas que corresponde, eventualmente tengo una merma en mi tiempo de descanso y es lo que conocemos como deuda de sueño. Por lo tanto, vas a ir persistiendo en fatiga durante el día, problemas para concentrarse, que era lo que yo les comentaba, irritabilidad. em, Tiene que ver mucho porque hay unos, digamos, las funciones ejecutivas, que son, digamos, las funciones de alto nivel en el cerebro se ven interferidas, por eso es que somos más agresivos, perdemos la capacidad de mantener el foco y lo que yo les mencionaba al principio, la alta incidencia para poder tener algún tipo de accidente, controlar las emociones y por supuesto al estar en este nivel de malestar, no quiero, digamos, participar en ningún evento en donde no sea obligatorio. Quizá voy al trabajo porque si no me despiden, pero no voy a las celebraciones y empiezo a aislarme y es un circuito, digamos que se convierte en un círculo vicioso que va entonces incrementando este, digamos, trastorno. Nosotros también debemos a la hora de identificar saber si son agudos o si son crónicos. Entonces ahí también la duración es necesaria que se considere. Tenemos también que descartar si estos insomnios no son productos de otra enfermedad de base. Por ejemplo, hay algunos trastornos que tienen, digamos, en sus características, los trastornos del neurodesarrollo, el autismo, el síndrome de Down, tienen características que podrían, digamos, hacer proclive a una persona a padecer algún trastorno del sueño, el uso de algún tipo de consumo, y ese es necesariamente el hecho de ir descartando para la identificación, pero como les decía, esto va a irse, es muy largo, es muy extenso y no quiero dejar pasar el tiempo sin poder tocar el nombre o al menos usarle una repasadita a los otros principales. La hipersomnolencia y la narcolepsia. También las clasificaciones. Esta digamos, esto es una también muy grave. Esto es donde una persona de repente es como que se le bajó el switch, ¡pum! Se apagó, ¿no? De esto se trata la narcolepsia. De pronto dejaste por escasos segundos o incluso hasta un minuto, puedes tener una persona que de verdad se quedó dormida y suele ser muy peligroso. Y la hipersomnolencia es esto que justamente estás con bajo nivel de vigilia que puedes tener algunas o muchas dificultades durante tu jornada en el día. Los trastornos, como ya les hice un repasito ahora mismo, como la apnea del sueño, tiene, tienen, digamos, diferentes tipos, ¿no? Estos podríamos identificarlos quizás si una persona, ustedes sienten que ronca mucho, que de repente son riníticos, los ves que son respiradores bucales, que de repente se mueven mucho o a veces incluso tosen, podría ser un tema de ventilación. A veces lo puedes notar de repente con alguien que haya tenido un resfriado. Si a ustedes se le obstruyen las vías respiratorias superiores, obviamente su noche de sueño es malísima porque se durmieron, no podían respirar bien, tosían, qué sé yo. Bueno, muchas personas por un tema de estructura ósea o inflamación de algún tipo de adenoides o rinitis alérgica amígdalas hipertrofiadas,
La forma, como les decía, de la mandíbula incluso, hay mandíbulas que son mucho menos pronunciadas, hace que a la hora de dormir, cuando el cuerpo, digamos, se relaja, los músculos se relajan, obstruyen porque el espacio donde debería estar la ventilación no pasa la cantidad de flujo de aire debido y por lo tanto el cerebro necesita aire y ocurren esto de que ronca, de que tose, de que se mueve, de que se despierta, porque es es la capacidad del cerebro de defenderse, de no morir o de no dañarse. Entonces tiene que moverse, tiene que hacer algo para que le llegue aire. Y en esto de que toso, me muevo o ronco, pues obviamente los ciclos del sueño, que también es interesantísimo saber, pero que en este seminario lamentablemente no, no puedo incluirlo por escasez de tiempo, se nos interrumpen, ¿no? Los ciclos del sueño. Y necesitamos ciclar al menos 7 veces para que el sueño se consolide como un sueño estable, un sueño, digamos, profundo y saludable. Entonces, eh, cuando el cuerpo está haciendo este tipo de acción para compensar la falta de aire, obviamente se pierde la calidad de sueño y por lo tanto entra en nuestras categorías de trastornos del sueño. Los trastornos del ritmo circadiano, esto afecta, como les decía, a todas las personas que de algún modo se desincronizó el reloj biológico, es decir, puede ser algo agudo y transitorio, como por ejemplo viajé de aquí a España, pónganse ustedes, yo estoy en América, obviamente la diferencia de horario me va a mí a producir un cambio y voy a tener un momento en donde mi trastorno de ritmo circadiano se desfasó y seguramente después de unos días voy a agarrar otra vez el ritmo. Otras veces no es tan así, tiene que ver, por ejemplo, con las personas que trabajan por turno, ¿no? Muchas veces los ciclos de jornadas de trabajo requieren de que pasen, no sé, una semana en el turno de la noche y después tienes dos semanas en el turno de día. Y lamentablemente, y créanme que es así, aun cuando duermas muchas horas en el día para recuperar esas horas de sueño, no es lo mismo. Y eso hace que haya una pérdida de la calidad de sueño. Por lo tanto, se convierte en un trastorno de ritmo circadiano porque además tenemos deuda de sueño, porque además cuando termino de hacer mi turno de noche y vuelvo a mi turno de día, necesito otra vez que el cuerpo se habitúe a esa jornada. Cuando ya finalmente llega esa jornada otra vez, vuelvo a cambiar de noche. Imagínense entonces ese desastre en ese reloj, digamos, interno que las personas llegan a tener muchas dificultades. Yo tuve el caso de una paciente que muy jovencita, muy jovencita, de 40 años, eh, le dio un ACV y su origen fue el que ella tuvo muchos años, casi 10, o estaba en ese momento trabajando horarios de turno. Entonces es necesario que lamentablemente, pues hay especialistas, hay funcionarios que requieren de que sus jornadas sean nocturnas, bomberos, policías, enfermeras, médicos, pero también hay que ser consciente de que si la sintomatología es grave, es aguda y la persona está acusando algunas dificultades que antes no mostraba, pues sin duda hay que hacer adecuaciones al respecto, ¿no? Eh, bueno, ya les mencionaba cuáles eran algunas de las características de las causas y los síntomas. Bueno, básicamente también entra en lo mismo. Y también una de las características propias es que las condiciones médicas también, las personas cuando están ya cercanos a algún tipo de deterioro cognitivo o alguna enfermedad de neurodegenerativa, es probable también que tengan unos desfases, los trastornos del ritmo, en el ritmo circadiano, perdón. Hay en algunos casos
que no quiero tampoco entrar en detalle, pero estamos hablando de que la genética también impacta, ¿no? Hay quienes son golondrinas y hay quienes son búhos. Eso es un poco, también tiene que ver con la forma en que el cerebro procesa la información. Pero, insisto, es súper interesante, es larguísimo el tema y yo estoy haciendo como una repasadita de puntos interesantísimos. Los diagnósticos, como les decía, tiene que ver con lo que se esté acusando, con lo que el paciente esté, digamos, expresando de malestar, ¿no? Entonces, de acuerdo a esa historia clínica, de acuerdo a lo que la persona, a lo que hace, a su cultura, a su red de apoyo, a su actividad de descanso, de deporte, todo eso, tenemos que construir un esqueleto para saber qué pruebas aplicar, a dónde vamos a redirigir y cuál es el plan de acción. Por lo tanto, no quiero como decir, estos son específicamente porque va a depender, cada caso va a ser como un traje hecho a la medida, ¿no? Cada quien va a necesitar pruebas según lo que la persona esté acusando en ese momento como malestar. La prevalencia, como les mencionaba, a nivel global, si bien el insomnio es alto, ¿no? Entre el 10 y el 30% las personas a nivel mundial siempre van a tener en algún punto de su vida un momento en donde el insomnio aparece. Y ocasionalmente pueden ser, por suerte todavía, enfermedades crónicas de trastornos del sueño por el tipo de insomnio o situación que esté presentando. Pero sin embargo son números alarmantes, ¿no? Lo mismo con la apnea obstructiva del sueño, es una alta prevalencia, sobre todo en las personas con sobrepeso. También ha estado muy presente porque no solamente lo que yo les mencionaba al principio, también el aumento de peso y la grasa corporal a veces cubre espacios en donde estaba dispuesto para ventilar y entonces lamentablemente es una de las causas también de obstrucción y por lo tanto podrían tener un problema de trastornos eh, por apnea obstructiva. Y bueno, finalmente los que les mencionaba, están en menor prevalencia, sin embargo, siguen siendo importantes, ¿no? A la hora de considerar en los trastornos del sueño. El sueño y la salud, bueno, ya llegando al final de la presentación, yo creo que para todos no es una novedad que hoy sabemos que el sueño es transversal a cualquier momento de nuestra vida como un ente regulador, un ente sanador, un ente eh, eh, que reconstruye algunas funciones, que facilita el desempeño de las funciones cognitivas como resolver problemas, el hecho de tomar decisiones más acertadas. Eh, Perdón, si el que levantó la manito, ahora ya vamos a llegar a la parte de las rondas de preguntas, ya lo atiendo, ¿sí? Eh, También es justamente la falta de sueño el que causa algunas enfermedades gravísimas como las que ya les he ido mencionando, pero desde el área de la salud mental también es causa de algunos problemas graves de depresión e incluso riesgo de suicidio. Es por esto que no podemos nunca en un momento de que estemos atendiendo a una persona, si ustedes atienden pacientes o si tienen algún familiar que tenga alguna dificultad con el sueño, considerar siempre esto, porque no solamente el hecho de que esté cansado o que no pueda dormir o que es una molestia, sino que tiene un impacto global en su calidad de vida. Em, es justamente hoy se ha ido en aumento los problemas metabólicos, la diabetes. Muchas veces se creía que el insomnio era producto de una persona con respecto a la salud mental, ¿no?
las personas que tenían depresión, por eso no dormían bien, no, es porque está deprimido, entonces se queda pensando y hoy se conoce que puede la falta de sueño ser un precursor de depresión y de problemas mentales. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que ponerle mucho hincapié a estas dificultades que cualquier persona que esté cercano a nosotros, ustedes sientan que necesita ayuda y por supuesto, ojalá puedan participar ustedes en el curso porque va a dar para hablar de muchas otras cosas más que en este momento lamentablemente ya se me acaba. Eh, pero créame, sea aquí conmigo o en algún otro curso, es súper necesario, es súper importante que las personas sepan ya de que la medicina del sueño es una, digamos, parte importante si queremos que la calidad de una vida sea construida con salud y obviamente necesitamos siempre considerar estas enfermedades que no son menores. Bueno, volviendo ya al segmento donde todos pueden participar, ahí le pido ayuda a Ruth, que va a ser nuestra... eh, Docente, ya. sí, Tenemos manito levantada y muchas preguntas en el chat. ya. ¿Cuál desea? Usted me dice, Eh, Como son tres preguntas, podemos responder una, eh, una de las manitos. Y si usted ya, encuentra una de las preguntas que sea bueno para responder en el chat, podemos también responder esa, ya que igual tenemos tiempo. bien. Veamos la manito que dice juzgado de letras que tenía la manito levantada hace un ratito, mientras voy revisando el chat. Le escucho. Ay, ¿por qué no me sale? ¿Mm? Bueno, también está Bárbara, No, aquí ya está. ¿ya? Juzgado de letras. eh, Le di el pase para responder, para activar. Ahí está. Aló, ahora sí, muy buenas noches. Hola, Mucho gusto, buenas noches. ¿Cómo es su doctora, mucho nombre? gusto. Mire, mi nombre es Fabián Vidal. Yo trabajo en un juzgado de letras en Puerto Aysén. Soy Un funcionario gusto, público. un gusto. Muchas ¿Cómo gracias, un gusto está? para mí también. Muy amable, muchas gracias, muy bien. Mire, muy importante esta materia del sueño. Y se me viene a la cabeza muchas cosas, pero lo que más se me viene a la cabeza es cómo no existen, porque yo no he visto durante toda mi vida, yo llevo 30 y tantos años en el servicio público, no, nunca he visto, digamos, una pesquisa o políticas públicas al respecto de indagar en cada trabajador, en cada parte de Chile, de cada, en que sea en los servicios públicos y también privados, sobre personas que tengan problemas con el sueño que pueda producir. Así mismo como lo hacen con promover la buena alimentación, con Ujú, promover, ¿no es cierto?, ujú, el deporte, ¿no es cierto?, para ujú. esto realmente es muy, pero muy importante. Yo creo que debiera haber políticas públicas al respecto. Yo no sé si usted, Totalmente. y esa es mi pregunta, si hay congresos donde se está ya hablando sobre esto, si es tan importante, cómo no lo van a hacer como una ley, digamos, de pesquisar, digamos, en todo Chile problemas de esta índole. Muchas gracias y muy buenas noches. Ya, muchas gracias por esa introducción que además deja en evidencia no solamente problemas acá en Chile, esto es, digamos, a nivel mundial, porque es como les decía, esto está tan joven todavía en comparación con otras condiciones o enfermedades que necesitamos ser paciente, pero sí es consciente. O sea, el hecho de que seamos pacientes tampoco significa que lo dejemos pasar. Y usted tiene toda la razón.
Primero porque generalmente se consideraba el sueño como un síntoma y no como una enfermedad. Por eso quizás todavía las leyes no se han ido transformando en ese... Es solo una opinión personal. Ojo, que no tengo a la mano ninguna evidencia de que... sí sé, como decía al principio, que en algunos países se está legislando. Aquí en Chile sí, por el tema de transporte es súper delicado de que, por ejemplo, los transporte interurbano, los buses que llevan pasajeros, se supone debe tener un auxiliar, debe tener esta persona una cantidad de sueños, no puede trabajar jornadas corridas, seguidas. Ahora, va a ser súper difícil que si, por ejemplo, esta persona tiene este compañero y le dan, no sé, un día para descansar para que después retome su jornada de transportista. ¿Cómo se regula o cómo se mide que esa persona durmió lo suficiente para volver al trabajo? Ese es el tema. Pero estamos, yo creo, creciendo y eventualmente se van a ir haciendo algún tipo digamos, implementación con esto de la inteligencia artificial, créanme que el cielo va a ser límite, así que tengamos esperanza, pero mientras tanto lo que podemos hacer es ser conscientes nosotros mismos y educar a la comunidad de todos los y nuestra familia, en donde las personas ya como manera de preservar, digamos, su salud, sean conscientes de las horas en donde, oye, qué interesante, quiero ver, no sé, el maratón de Netflix, sabes que te va a gustar la película, pero ser consciente de que tantas horas escasas de sueño también en adelante va a ser un problema. Muchas gracias a usted. Espero haber podido responder en algo su duda o su inquietud. Em, ya, hay una preguntita, voy a aprovechar que Bárbara Pereira, que creo que tiene también la manito levantada, también escribió en el chat, así que como está en doble, voy a tratar de responder. Bárbara, cuéntame, o háblame tú, porque ya yo te leí, pero quizás es mucho más interactivo que me conteste, por favor. Buenas noches, ¿me escucho? Hola. Hola, bueno, voy a ser muy breve en Mm. vista del tiempo. Mi pregunta es con respecto a lo que usted comentaba sobre de que somos seres diurnos. En ese sentido, ¿qué ocurre con aquellas personas que funcionan aparentemente mejor de noche? Eso es lo que yo les decía con respecto a, como el señor mencionaba hace un rato, hay dos cosas ahí en tu pregunta y espero que ser breve también porque no quiero extenderme porque sin embargo la explicación puede llegar a ser larga. Hay dos cosas. Uno es la habituación, es decir, desde el punto de vista conductual podemos habituarnos a funcionar de una forma y de otra. ¿No? Algún colega que esté aquí y probablemente sabrá que como nos acostumbremos a funcionar, es como de repente vamos a lograr rendir mucho mejor. Ahora, también hay un componente en algunas personas que es genético, ¿no? Que de esto lo vamos a hablar a profundidad en el curso, pero son los que se conocen como golondrinas o como los que son búhos, que tienen esta capacidad de concentración mucho más eficiente, digamos, a la hora, no sé, que debería estar durmiendo, o los que son de madrugar. No, me levanto a las 3 a estudiar, a las 3 de la mañana, porque en la tarde no me concentro. Sí, solo que hay que ser, es verdad que pasa, y todos los que hemos estudiado en algún momento nos hemos quedado de madrugada estudiando. Lo que pasa es que cuando somos muy jóvenes, el cuerpo aguanta, ¿no? Eso por un lado. Pero cuando no, eventualmente te saca la cuenta, o sea, te cobra ese tiempo de no dormir. ¿Por qué? Porque los neurotransmisores que funcionan en el día y en la noche no son los mismos. Y es decir, si tú dejaste de dormir, probablemente estás desregulando algunas funciones que son necesarias
para dormir. Es decir, no tiene nada de malo que eventualmente me quede estudiando si funciona mejor de madrugada, pero ser consciente que no es la manera correcta a largo plazo, ¿sí? No sé si me explico. Y sí, tiene que ver también con la genética. Un poquito las dos cosas, la habituación y la genética. Pero es todo como nos armemos digamos, es como decía ahora el señor del juzgado de letras, es como las dietas. Todo en exceso no es, digamos, lo mejor. Podemos jugar, a veces podemos trasnocharnos, pero ser consciente de que en exceso también nos va a sacar la cuenta eventualmente. Gracias, Bárbara. Espero haber respondido tu pregunta. A ver, Valesca. Valesca López, tiene su manito mientras yo voy buscando una pregunta más. Eh, Docente, sí. Gonzalo Alejandro está hace rato con la manito Ay, levantada. perdón, Entonces, Gonzalo, lo siento, lo siento, lo siento. Es que como ¿podríamos hacer que él pueda adelante. responder, por favor? Sorry, Gonzalo, perdón. Adelante, te escucho. Discúlpame, es que no te puedo ver como tengo a veces poquita la pantalla. Perdón. Dígame, Gonzalo. Ho- Hola, hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Eh, Esta noche no te había visto. Soy psicólogo de un CEFAM de Talcahuano, ¿ya? Ah, qué Eh, bueno. Entiendo que hay que tener una cierta brevedad con las respuestas porque es una invitación al curso, pero tenía una cierta inquietud. Tengo Pregunta. una paciente que ¿Sí? tiene un cierto problema porque disocia un poco la realidad. A veces no sabe si en ciertas situaciones está o no en un sueño y conjunto a eso experimenta parálisis del sueño y creo que otro colega por ahí también preguntó cuál es el origen, ¿ya? Entonces me gustaría saber si es que Ujú, me pudiera dar algunos tips o alguna explicación teórica desde dónde ocurre aquello y cuáles son las medidas que se pueden tomar. Digo, a modo general, yo he recomendado a la paciente, por ejemplo, que ponga cuidado a las horas de sueño, a la higiene del sueño, a la cantidad de ujú, horas que pasa en redes sociales, ujú, ujú, pero no sé si no la ha tomado también, pero persisten estas conductas y ujú. estos síntomas. Eso, Sí. muchas A gracias. ver, Gonzalo, muchas gracias y muy interesante por tu pregunta, porque además así me va a ayudar a algunas preguntas también que vi por allí de, mm, de alucinaciones, creo que vi por allí de alguien que hizo también una pregunta con algún trastorno de... Bueno, para ser breve, pero tratar de también resolver un poco tu inquietud. Hay dos cosas importantes allí. Mira, por un lado, no descartar algún tipo de enfermedad mental que esté siendo un poco la causante de algún tipo de alucinación, porque también las enfermedades mentales de base, digamos, pueden generar algún trastorno del sueño. Ahora, existe también un trastorno del sueño que se llama trastorno del sueño REM, que tiene que ver que cuando nos estamos quedando dormidos, ya a punto de dormir, hay como que se nos saltó la cuestión de la fase y empezamos a alucinar y lo mismo pasa cuando, no, cuando esta persona que tiene este trastorno se está despertando. Entonces, la parálisis del sueño a veces es eso, un trastorno asociado al trastorno que se conoce como trastorno del sueño REM, que es donde el cuerpo, la hipotonía del cuerpo no está en la misma, digamos, sintonía que cuando el cerebro se despierta. Entonces quedas como que tu cuerpo aún está paralizado, tal cual, y no logra entrar. Pero esto a veces está también de la mano con, digamos, figuras. Muchas veces la gente en ese momento asume como que tiene una figura oscura que pareciera de verdad eh, un momento aterrador, lo que es, por supuesto, pero que en estos casos hay que hacer dos cosas. Tienes que descartar el tema de salud mental por un lado, el uso de sustancias, ojo con eso, el consumo de sustancias también es un problema. Y lo otro es ver si es que tiene algún trastorno del sueño REM, eso se puede ver con un neurólogo,
se puede ver también si está al alcance de la paciente, con estudios mucho más específicos como una polisonografía, en donde se puede medir todo este tipo de cambios fisiológicos que ocurren durante el sueño. Se puede medir la presión arterial, la respiración, los movimientos, los despertares, cuántas fases completamos. Y es muy completo y puede explicar si es que se hace muy malo, o sea, como que no es algo que pasó una vez y ya no más, sino que es algo que está afectando su calidad de vida. Es necesario entonces que ella acuda a este tipo de pesquisa mucho más profunda, porque cuando somos psicólogos, como tu caso, como el mío, tenemos que descartar lo fisiológico primero para después desde lo conductual, desde lo psicológico, apoyar digamos, el tratamiento, ¿no? Porque muchas veces requiere, como les decía en la charla, atención multidisciplinar. Pero sin duda lo que tú le has dicho hasta ahora funciona y es parte de lo que uno, digamos, inicia. Cuando no tienes una mayor información, justamente la higiene del sueño es por donde se parte. Porque, bueno, digamos, no vamos a matar un mosquito con un rifle. Tenemos que ir descartando desde lo más simple a lo más complejo. Entonces, si ella al hacer higiene del sueño aún tiene problemas o sigue teniendo problemas como de parálisis del sueño, etcétera, entonces tenemos que ir avanzando y derivando a especialistas que puedan llegar a medir este tipo de funciones desde de lo neurológico. Gracias, Gonzalo, espero que te haya servido. Pero también en el curso vamos a hablar de eso, de los trastornos del sueño REM, que es súper interesante, y la parálisis del sueño y las alucinaciones. Es súper, súper interesante. No sé, me queda por ahí un par de preguntas más, Ruth, tú dime, tú mandas, y después te dejo a ti con los participantes. Si quieres responder alguna más. ¿Quién me queda? Camila, que tiene. Voy a responder a Camila y a Javiera y a las personas del chat que no pude responder. Muchas gracias. Espero verlos en el curso y les prometo que ahí vamos a conversar mucho más. Pero como Camila y Javiera tienen sus manitos levantadas, pues les voy a permitir a ellas que hacer las preguntas y con eso me voy a despedir. Ahí de todas maneras, si alguien me quiere consultar, eso que se llama @neuroteca, es mi Instagram. Es un Instagram muy modesto, pero nos va a permitir que conversemos y ustedes me escriban y me puedan consultar cosas que ojalá pueda responder brevemente por allí. Así que si no les puedo responder ahora, por ahí les prometo tener un espacio para contestar. Y gracias, Camila, cuéntame, ¿cómo te ayudo? Hola Milena, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Quería consultarte por la derivación o la interconsulta a psiquiatras en el caso de pacientes que tienen como asociadas como a la depresión, eh, Ujú. problemas con el Duerme. sueño. Ujú. Claro. Por ejemplo, yo tenía una paciente que a pesar de que ella mantenía cierta higiene en el sueño, por ejemplo, se iba a dormir más temprano, trataba de no ocupar tanto de celular, persistía aún así la conciliación del sueño. Ujú. Entonces mi pregunta era, ¿en qué momento es eh, ¿En qué momento oportuno la derivar? depresión es el sueño y el sueño es la depresión? Como Claro, que, claro, yo sí, sé y es una súper pregunta porque hay una línea muy frágil y muy difusa entre ambas. Y a veces es bidireccional, es decir, necesita sí o sí cubrir las dos cosas. Generalmente cuando los trastornos del sueño son crónicos, empieza a tener mucha afectación a nivel cognitivo. ¿Qué quiere decir esto? Que las funciones ejecutivas, es decir, estas que no inhiben, que planifican, que controlan, que tienen, digamos, todas estas funciones, digamos, nuestro ser coherente, nuestro ser racional, deja de funcionar como debería y empieza a activarse mucho más la amígdala. Entonces tenemos muchas más explosiones emocionales, ansiedad persistente,
Y por supuesto, la capacidad de tener este diálogo en donde salgo del loop que me mantiene deprimida, ¿no? Porque este diálogo interno, ¿no? Los pensamientos intrusivos, el que yo diga, ya va, espérate, no lo voy a hacer, no me voy a seguir hundiendo con estos pensamientos, voy a utilizar cualquiera que sea la técnica que tú le ayude, no lo va a poder hacer, no solita. Entonces necesita sí o sí la ayuda de un psiquiatra para que eventualmente pueda tener un fármaco que lo ayude a mermar la sinapsis, para que no tenga digamos, avalancha de ideas intrusivas. Y en ese momento empezar entonces sí, la higiene del sueño, como decía Gonzalo, empezar a hacer un cambio, porque esto, a ver, porque muchas personas cometen el error de creer, no, me tomo un hipnótico, me tomé una pastilla para dormir, obviamente me desenchufé y dormiste. ¿Que dormiste? Es verdad, dormiste. ¿Que el ciclo de sueño se cumplió? No, no siempre. Y ahí no estamos haciendo nada. Solamente estamos poniendo a dormir, o sea, estamos sedando a alguien y su función cerebral como natural, como debería ser, no está ocurriendo. Los hipnóticos no es que yo estoy satanizándolos, son buenos, son necesarios para un momento determinado, pero a largo plazo, que también lo vamos a ver en el curso, producen el efecto contrario, producen lo que se llama insomnio de rebote y es terrible salir de ahí. Entonces, de la manito de las dos cosas, es como que en este momento en donde tu paciente es muy difuso qué produjo qué cosa, sin duda hay que hacer las dos. Porque al final lo que estamos tratando, no, en vez de buscar como etiología, en realidad lo que queremos es mejorarle su calidad de vida. Y si las dos cosas funcionan, da lo mismo que fue lo que inició uno la otra. Lo importante es que esta persona logre revertir, digamos, ese malestar y vuelva a vivir, digamos, de una forma lo más normal que se pueda. Espero haber podido ayudarte, Camila. Un gusto. Gracias por preguntar. Y por último, ya con Javiera Peñalosa, con ella termino mi ciclo, como les mencioné. eh, Cualquier Un poco cosa más que tarde. hoy pendiente. A ver, Javiera, cuénteme, ¿cómo le ayudo? Primero, yo soy trabajadora social, entonces no tengo tan explayado este tema. Ujú, Eh, una pregunta que tenía es porque yo igual toda mi vida yo he tenido como trastornos, etcétera, dentro de eso el de sueño, he pasado por clonazepam, melatonina, y ujú, me han explicado muchas veces que el sueño hay una diferencia entre descansar y otra cosa entre dormir, que a veces ujú, uno duerme pero no descansa. ujú. Es donde radica esta línea entre descanso y dormir. A ver. Perdón porque no entendí como el tema de descanso. Lo cierto es que cuando uno duerme, uno tiene que cumplir ciertos como requisitos, entre comillas requisitos, porque para decir que dormí bien, ¿no? Que son una cantidad de horas según tu edad, que insisto, voy a tratar de ser lo más explícita posible en lo que cabe de tiempo, pero después cualquier otra cosita yo por ahí en el curso o por el Instagram les puedo extender o darle material para que lo lean. Es que dos cosas. Necesitamos dormir la cantidad de horas según nuestra edad, ¿no? Porque si eres más joven necesitas una cantidad de horas y eventualmente en la medida que vas envejeciendo quizás la cantidad de horas varía un poco. Eso como un requisito. Como el segundo requisito sería que la calidad del sueño, porque puedo dormir 14 horas como un bebé, pero la calidad del sueño, si no es buena, ya sea porque tengo trastorno del sueño REM, porque tengo insomnio de conciliación o de mantención o de despertar temprano, o porque ronco, o porque tengo pesadillas o cualquiera de estos, digamos, que interfieren en este ciclo de las horas que yo amerito dormir, va a ser que no importa las horas que duermas o cómo duermas, si no se cumple esos ciclos, siempre vas a tener como la sensación de agotamiento. Como yo le decía a Camila, las pastillas, si bien son útiles en los momentos en donde una persona está a punto de colapsar porque no ha dormido,
muchas veces por desconocimiento, por desesperación, no vamos a buscar cabezas ni culpar a nadie porque nadie va a hacer eso por hacerle mal a nadie, pero nos quedamos en el hábito de si me tomo un medicamento, con eso duermo. Y se instala la sensación de que se lo dejo todo a un fármaco o alguna solución, no sé. Y al final es como un estilo de vida que hay que, digamos, primero mirar cuántas cosas tengo que modificar, asumir que las tengo que modificar y cuánto de eso va a ir aportando a que yo mejore mi calidad de sueño. Por eso es que creo que entenderte cuando dices no he dormido bien, aunque duermo o como que descanso, pero no duermo, porque el descansar, a ver, hay otra cosa que les quiero contar. Hay una cosa que se conoce como power nap, pero después le contaré qué es. Que sí, son breves descansos, que algunos deportistas y algunas personas lo hacen para recuperar cierto tipo de energía. Como para no enloquecer por falta de sueño, ¿no? Cuando se necesita descansar brevemente. Pero a largo plazo tampoco es la única solución. Entonces, ojalá haya respondido tu pregunta. ¿Qué te recomiendo, Javiera? Es que si has estado sintiéndote así, muy malita, o que tu sueño de verdad no lo sientes reparador, empieza a notar cuál es tu como que primera interferencia, si es que no concilias el sueño, si es que te duermes y no te despiertas, si es que roncas, si es que tienes la nariz obstruida, si es que sientes que estás ansiosa, independientemente cuál sea tu mayor queja, por ahí parte. Y necesariamente sí debes consultar a quienes sean especialistas en medicina del sueño, porque así como comentaba nuestro amigo al principio, no todos están, digamos, capacitados para entender la dinámica de las dificultades relacionadas con el sueño. Aunque tengas toda la buena voluntad, muchas veces nos quedamos cortos en el tipo de ayuda que podemos ofrecer y en la guía de la intervención que se quiere hacer. Entonces, ya, si tengo problemas de ansiedad y siento que esto se agudiza, ponte tú, te invento, en la noche porque tengo pesadillas, ya, vamos a ver, vamos a consultar quizás a un psicólogo especialista en medicina del sueño o algún psiquiatra especialista en medicina del sueño. Hoy, por suerte, hay muchas personas que se están formando, así como ustedes que se preocuparon por el seminario, mucha gente se está informando y se está formando para poder asistir. Entonces, y para poder guiar el tratamiento. Entonces, si tú ves que es un tema de que, no sé, no respiras bien y sientes que en la noche te levantas porque te sientes que la boca seca, ponte tú, o entonces ya, vete entonces más a un otorrino. O, no sé, sientes que te mueves, entonces vamos a consultar a un neurólogo porque puede ser que tengas un trastorno del sueño REM o un trastorno de piernas inquietas. Es como empezar a observarte cuál es tu mayor dificultad, cuál es lo que más aparece cuando sientes que tienes que dormir y no puedes lograr dormir como debería, ¿ya? Ojalá con esto pueda haber resuelto un poco. De todas maneras, como si tienes duda y me quieres contar más, ahí está mi Instagram, me cuentas y yo puedo quizás ayudarte a guiar cuál sería el especialista adecuado para ti. Bueno, gracias por estar hasta este momento acá conmigo, por acompañarme en esta charla. Espero que le haya gustado. Espero verlos de vuelta en el curso. Y nada, contáctenme si necesitan saber algo, si necesitan algún material, estoy a la orden. Y ha sido un placer, un gusto a todos. Espero que nos veamos en una semanita más que va a estar el curso. Un Bueno, besito a todos. docente, antes Dígame. que se vaya, le Sí. queremos dar las gracias por su maravillosa seminario. Ya ves que le están dando mucho amor por el chat. Entonces, Ay, sí, gracias. muchas gracias por todo lo que nos ha dado. Y también por las Gracias. personas que vinieron. Ya muchos pidieron
el link del curso, entonces ahí fue enviado. Igualmente, muchas gracias.